Dios les bendiga a todos en esta noche. Gracias por conectarse. Yo sé que poquito a poco se van a ir conectando más personas. Ya tenemos personas online. En esta noche continuamos con el discipulado del Evangelio de Juan, capítulo 11, del versículo 25 y el capítulo 12, versículo 36, por nuestra maestra y pastora Norma Hernández. Le voy a poner mute y te dejo a ti en la clase en la noche de hoy. Recuerden que terminamos a las 8, pero dejamos media horita para los que tengan preguntas. Si usted tiene algún compromiso y necesita salir a las 8, no hay problema. Usted apaga su cámara y sale a las 8. Pero los que tengan preguntas o comentarios para edificar la clase, después de las 8 vamos a dejar un ratito más para continuar. Amén. Dios les bendiga y dejamos a la pastora Norma con usted. Buenas noches, mis amados. Sean bendecidos todos. Gracias por estar aquí conmigo. A los que están en este momento y a los que después también van a accesarlo porque no han podido ahora, vamos a orar un segundito delante del Padre. Gracias. Gracias por esta oportunidad. Gracias por confiar en nosotros. Sé que estás en medio nuestro. Me dispongo, me entrego y declaro mi dependencia absoluta de ti, Señor, para que en esta hora hables a través de mí lo que sea necesario, pero que para que también mis hermanos, Señor, puedan disfrutar, puedan entender y puedan ser ministrados por tu Espíritu en esta hora. Gracias una vez más, Dios, en el nombre de tu amado Jesús y nuestro amado Jesús. Amén. Bueno, en esta ocasión vamos a estar hablando de los capítulos 11 desde el versículo 45 hasta el 12, número 36, y vamos a tener 5 temas que vamos a hablar de ellos en la secuencia de lo que hemos venido estudiando. El primero es el complot para matar a Jesús. El segundo es el Jesús siendo ungido en Betania. El tercero es el complot para matar a Lázaro. El próximo, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y terminaremos en esta noche cuando Jesús anuncia y confirma su muerte. Pero antes de entrar de lleno, vamos a darle un pequeño repasito a lo que estuvimos estudiando hace 2 semanitas atrás, y que fue precisamente sobre la muerte de Lázaro. Los puntitos más relevantes, a mi entender, que fueron la muerte de Lázaro, que era el hermano de Marta y María, que los 3 eran amigos de Jesús. También cuando Jesús mismo dice que Él es la resurrección y la vida, y el que en Él cree, aunque esté muerto, vivirá. Eso está en el versículo 25 del capítulo 11. También nos encontramos la vez pasada con el versículo más corto de la Biblia, que solo tiene 2 palabras y que dice: Jesús lloró. Y también nos encontramos en el versículo 38 que dice que Jesús se sintió con enojo. Y también uno de los versículos más preciosos y más poderosos de la palabra. Bueno, la palabra toda es poderosa, pero es cuando Jesús le dice a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ese está en el versículo 40. Vemos entonces que la resurrección de Lázaro era necesaria para Dios glorificarse. Por eso es que Él llega 4 días más tarde. Fue a propósito, y eso lo discutimos la vez pasada. Y era necesaria para Él glorificarse y que muchos creyeran y que otros afirmaran que Jesús era el Mesías anunciado. La muerte y resurrección de Lázaro es el nudo, es ese punto culminante que provoca entonces y marca la historia donde se decreta el asesinato de Jesús, la muerte de Jesús. Unos lo asesinaron, pero otros fue la muerte porque él se entregó. Pero eso lo vamos a ver ya mismo. Vamos entonces a leer las porciones rapidito para entrar entonces a la discusión de ella. En el capítulo 11, versículo 45, la conspiración o el complot para matar a Jesús. Dice así: al ver lo que sucedió,
Muchos de entre la gente que estaba con María creyeron en Jesús, pero otros fueron a ver a los fariseos para contarles lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron al Concilio Supremo. ¿Qué vamos a hacer? Se preguntaron unos a otros. Sin duda ese hombre realiza muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, dentro de poco todos van a creer en él. Entonces el ejército romano vendrá y destruirá tanto nuestro templo como nuestra nación. Caifás, quien era el sumo sacerdote de aquel tiempo, dijo, ¿no saben qué están hablando? ¿No se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que la nación entera sea destruida? No dijo eso por su propia cuenta, como sumo sacerdote de aquel tiempo que él fue guiado a profetizar que Jesús moriría por toda la nación. Y no solo eso, y no solo por esta nación, sino que también moriría para congregar y unir a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. Así que, a partir de ese momento, los líderes judíos comenzaron a conspirar para matar a Jesús. Como resultado, Jesús detuvo su ministerio público entre la gente y salió a Jerusalén. Fue a un lugar cercano al desierto, a la aldea de Efraín, y se quedó allí con los discípulos. Ya faltaba poco para la celebración de la Pascua judía y mucha gente de todo el país llegó a Jerusalén varios días antes para participar en la ceremonia de la purificación previa al comienzo de la Pascua. Seguían buscando a Jesús, pero mientras estaban en el templo se decían unos a otros, ¿qué les parece? No vendrá para la Pascua, ¿verdad? Um, Me perdí. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes públicamente de que cualquiera que viera a Jesús avisara enseguida para que ellos pudieran arrestarlo. Ok, en estos versículos, del 46 al 48, tras la resurrección de Lázaro, la palabra nos muestra dos reacciones de las personas. Uno fue los que creyeron y otro grupito que fue a donde los fariseos a contarles lo que Jesús había hecho, que fue resucitar a Lázaro. Y los fariseos se preocuparon por la reacción del pueblo. Y esta frase, si los dejamos seguir así, se referían a Jesús, dentro de poco todos van a creer en él. Entonces el ejército romano vendrá y destruirá tanto nuestro templo como nuestra nación. Miren, ese de que la gente creyeran en él era una de las cosas que más le preocupaba a los fariseos. De hecho, ellos se sentían que estaban perdiendo adeptos ellos y ganándolos Jesús. Sin embargo, ¿a quién predicaban ellos? Bueno, otra cosa, estudiando para esto en los comentarios, había un comentario de que los fariseos tenían una tendencia a idolatrar el templo. El templo era un símbolo que identificaba mucho al pueblo judío, pero no podía ser idolatrado. Si algo Dios siempre ha rechazado, ¿verdad? Es la idolatría y Dios es un Dios celoso, ¿verdad? Y él siempre ha marcado eso. Y el hombre tiene una tendencia a poder caer en idolatría. Y los fariseos habían caído en eso. Entonces, ellos estaban más preocupados por la destrucción, obviamente, de la nación y del templo por el pueblo romano, porque los romanos se dieran cuenta de que ese era el Mesías y ellos entendieran que era una amenaza al pueblo romano para ellos y a la misma vez entonces los judíos, porque el pueblo romano lo creía de esa manera. Los fariseos le estaban dando más importancia a lo político que a lo espiritual.
No estaban valorando ni los milagros, ni las maravillas, el amor, la justicia que Jesús realizaba y enseñaba, sino que las consecuencias políticas que los romanos, régimen bajo el cual se encontraba el pueblo judío, impondrían a su templo y nación, que según ella explicaron era destruirlo. La mentalidad de los fariseos estaba aturdida, estaba cegada. Estaban bajo una programación mental absoluta de que el Mesías vendría como un revolucionario político y no como el redentor y transformador del hombre pecador, corrompido y perdido. No había conciencia en ellos, en los fariseos, de que necesitaban ser renovados y transformados al verdadero evangelio que es Cristo. Estaban vedados. El estupor invadía su entendimiento y no le permitían ver que ese Mesías que ellos tanto habían esperado no vino a hacerlos libres de la manera que ellos pensaban, porque la libertad que ellos anhelaban era una política y de la opresión de los romanos. No era la libertad que trajo Cristo de pecado y de redención. Ellos no eran capaces de ver que su propio entendimiento estaba esclavizado por las limitaciones que ofrece la naturaleza de un hombre caído y afectado por el pecado. Caifás, el sumo sacerdote, entonces decreta la muerte de Jesús. Dice, no saben de qué estás hablando, eso lo dijo Caifás. ¿No se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no la nación entera sea destruida? Wow. Ciertamente, amado, Jesús debía morir y nosotros lo sabemos, pero no por las razones políticas y egoístas, sino para expiar nuestros pecados y restaurarnos, reconciliarnos con el Padre y darnos la vida eterna. Y no moriría porque lo mataron, mi gente, moriría porque Él se entregó por amor a nosotros. Caifás fue dirigido a profetizar que Jesús moriría por toda la nación. Miren, antes de la muerte de Lázaro, la mayoría de los oficiales que querían muerto a Jesús eran de bajo rango. Pero en este punto de ahora estaba el verdadero poder político que deseaba matar a Jesús. Ahora quedaba poco tiempo hasta la muerte de Jesús. Ya eso fue prácticamente una semana antes. A partir de ese momento, los líderes judíos comenzaron a conspirar para matar a Jesús. Juan explicó, fíjense, que la profecía inconsciente de Caifás fue más grande de lo que él pudo haberse imaginado. La muerte de Jesús también habría de congregar en uno a las ovejas del otro redil de las que Jesús habló anteriormente en Juan 10:16. Miren, la muerte de Jesús vino a reconciliar al mundo, a judíos y a gentiles y a la humanidad hasta la próxima venida de Jesucristo. Así de grande, de poderoso, de majestuoso y de soberano fue ese evento de la muerte de Jesús. Lo único que hay está la visión de los propios judíos y de lo que ellos esperaban y no entendían, y está la visión de los que sí entendieron. Y de gloria a Dios que hoy nosotros también lo entendimos, ¿verdad? Bien. Quedando poco entonces para la celebración de la Pascua, los judíos se dirigieron a Jerusalén, mientras que los principales sacerdotes y los fariseos habían dado la orden pública de que si veían a Jesús, se les avisara para arrestarlo. Ok. Vamos a entrar ahora al capítulo 12. Y en este capítulo 12 comienza con el ungimiento de los pies de Jesús. Miren, esta porción
es maravillosa y poderosa. Vamos a leerla hasta el 9. Dice, 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo. Le ungió los pies a Jesús y lo secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia de perfume. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo, ese perfume valía el salario de un año. Hubiese sido mejor venderlo para dar dinero a los pobres. No es que Judas le importaran los pobres en verdad. Era un ladrón y todo estaba a cargo, y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte de él. Jesús respondió, déjala en paz. Esto lo hizo en preparación para mi entierro. Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. 6 días antes de la Pascua, Jesús llega con los discípulos a Betania, a casa de Lázaro. Dice que él había resucitado a su amigo y le prepararon una cena. Marta servía y Lázaro comía con él. María tomó ese frasco de perfume de nardo, que era costoso. Mira, el salario del año de una persona, que sea poco, o sea, que la persona sea más pobre o que sea más rico, pero perdón, salario de un año, ¿ok? Le ungió los pies a Jesús y se los secó con sus propios cabellos. Miren, el regalo que María hizo fue increíblemente humilde. Cuando un invitado entraba a una casa, usualmente los pies del invitado eran lavados con agua y la cabeza del invitado era ungida con un poco de aceite o de perfume. Aquí, María usó este preciado ungüento y lo ungió los pies a Jesús. Ella consideraba a su preciado ungüento solo suficientemente bueno para sus pies. Atender los pies era la tarea del esclavo más bajo. Estoy diciéndole estos detalles, ¿verdad? Históricos, porque nos permite ver el valor y la importancia de lo que sucedió allí. Por tanto, la acción de María denotaba una gran humildad, así como una gran devoción. Estos comentarios que le acabo de hacer lo hizo Morris. Morris es uno de los eh, estudiosos y teólogos comentaristas, ¿verdad?, de la palabra. En Lucas 10:39, María se sentó a los pies de Jesús y aprendió. En Juan 11:32, María cayó a los pies de Jesús y se rindió. En Juan 12:3, como acabamos de leer, María ungió los pies de Jesús y los honró. Y lo honró, perdón. Mire, usted debe sentarse a los pies o nunca lo ungirá. Él debe verter su enseñanza divina sobre usted y usted nunca verterá un ungüento, o usted nunca verterá un ungüento preciado para él. Eso también lo comentó Spurgeon. Spurgeon es el comentarista también que usó Juan Carlos y que no lo ha usado solamente el domingo pasado, él lo ha usado en varias ocasiones. Uno de los teólogos de gran, ¿verdad?, renombre y conocimiento por sus comentarios bíblicos. Cabe señalar que María amaba a Jesús no tan solo como su amigo, sino que ella reconocía que él era el Mesías, enviado de Dios para redención del mundo, y había levantado a Lázaro, su hermano, de los muertos. Ella estaba tan profundamente agradecida, que el Espíritu Santo le movió a realizar un acto de adoración puro, intenso,
genuino y único. Tan es así que quedó plasmado para la historia y para su gloria en la Biblia. Para mí, la adoración de María nació del propio Espíritu Santo, que hizo un contacto con ella tal para adorar a Jesús, que ella pudo discernir, hacer ese acto tan puro, que Jesús no tuvo otra que salir en su defensa cuando Judas hizo el comentario. Y de hecho, también se comenta, porque en los otros libros que se menciona, que hubo más gente como que estuvo de acuerdo con Judas. Pero aquí se enfatizó a Judas porque Judas no fue capaz de entender lo que estaba pasando allí. Judas Iscariote, el discípulo que luego traicionaría, protestó reclamando que ese dinero debió haberse usado para dárselo a los pobres. Ok, este es el 10, el 11. Bien, Juan aclara que Judas no hizo el comentario porque le importaban los pobres, ¿ok? Sino que él era un ladrón, que tomaba parte de lo que administraba como tesorero de Jesús y su ministerio, y del producto del perfume ya él no iba a poder sacar nada, porque ya había sido derramado. Miren, cabe señalar que la Biblia misma señala que ha sido inspirada por Dios, por lo que yo me atrevo a enfatizar que si el apóstol Juan escribió esto en ese versículo 6, no era solo su opinión sobre lo que había hecho Judas Iscariote, sino que además de que cuando escribió ya él tenía pruebas de que Judas Iscariote estaba sustrayendo de, de las recaudaciones y de las ofrendas que se le daba al ministerio y a Jesús. El Espíritu Santo aprobó, porque la palabra ha sido inspirada por Dios, para que eso se escribiera en la palabra. Así que yo lo creo porque está en la palabra, y si el Espíritu Santo lo aprobó, es porque era así. Judas Iscariote, mi gente, tenía un espíritu de avaricia que no le permitió entender y reconocer una genuina adoración a Jesús. Este espíritu de avaricia, que proviene obviamente del infierno, le puso peso a lo que no pudo extraer de las ganancias de haber vendido el perfume. E incluso le confundió para que pensara que eso se lo negó a los pobres. Que en todo caso, ese acto, ¿verdad?, de amor y compasión hacia el prójimo es bueno, pero él desvió su mirada, ese espíritu de avaricia en Judas le desvió la mirada de lo que realmente era importante para ponerlo, para tratar de desviar la atención a lo que no era tan importante, porque como bien Jesús decía, miren, ustedes van a poder seguir ayudando a los pobres, pero a mí esto no vuelve a suceder. A mí me volverán a ver después de resucitado, pero ahora yo voy a morir, y esto es un acto de adoración necesario. Fue por esto que Jesús, que pesa y discierne nuestros corazones, aclaró que a los pobres le tendrían para ayudarle, pero a él no, porque el pronto partiría. Y ese tipo de adoración mostrada por María, daba pie a la preparación para su muerte. Yo considero que María tuvo un gran discernimiento en el espíritu que la guió a este acto tan sublime, y eso no lo comprenden muchos. Amados, ya vemos lo que puede provocar la avaricia, así que cuidémonos de ella. Ahora vamos para la parte del complot contra Lázaro, que es del 9 al 11. Dice así: cuando toda la gente se enteró de que Jesús había llegado, corriendo en masa para verlo a él y también a Lázaro,
el hombre al que Jesús había resucitado de los muertos. Entonces, los principales sacerdotes decidieron matar a Lázaro también, ya que a causa de él, mucha gente los había abandonado a ellos y ahora creían en Jesús. Ok. Dice, muchos del pueblo vinieron a ver a Jesús y a Lázaro, razón por la cual acordaron también entonces matarlo. Los principales sacerdotes eran en su mayoría saduceos. Estos no creían en la resurrección, de la cual Lázaro había sido el primero reconocido en la palabra. Esto, o por el pueblo, mejor dicho. Esto representaba una vergüenza para su sistema teológico. Por eso les convenía matar a Lázaro también. Mira, Spurgeon dijo, cuando los hombres odian a Cristo, también odian a aquellos a quienes Él ha bendecido. Son capaces de llegar a cualquier extremo con tal de silenciar su testimonio. Y Clark, otro comentarista, dice, ¿qué tan ciegos eran estos hombres que no percibían que el que lo había resucitado después de haber estado muerto 4 días podía resucitarlo otra vez aunque lo asesinaran 1000 veces? Así es la ignorancia, mi gente, y así es el pecado que enceguece. Ok, ahora vamos para la parte de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén del 12 al 19. Y dice así, al día siguiente, la noticia de que Jesús iba camino a Jerusalén corrió por toda la ciudad. Una gran multitud de visitantes que habían venido para la Pascua tomaron ramas de palmera y salieron al camino para recibirlo y gritaban, alabado sea Dios, oh sana, ¿verdad? Oh sana. Bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Viva el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se montó en él, y así se cumplió la profecía que dice, no temas, pueblo de Jerusalén, mira, tu rey ya viene montado en la cría de una burra. Sus discípulos no entendieron en ese momento que se trataba del cumplimiento de la profecía que está en Zacarías 9:9. Solo después que Jesús entró en su gloria, se acordaron de lo sucedido y se dieron cuenta de que esas cosas se habían escrito acerca de él. Muchos de la multitud habían estado presentes cuando Jesús llamó a Lázaro de la tumba y lo resucitó de los muertos, y se lo habían contado a otros. Por eso tantos salieron a recibir a Jesús, porque habían oído de esa señal milagrosa. Entonces los fariseos se dirigieron unos a otros, ya que no hay nada que podamos hacer. Miren, todo el mundo se va tras él. Ok, hasta ahí esta porción. Dice, la multitud después del evento de Lázaro decidió recibir a Jesús proclamándolo, el que viene en el nombre del Señor, Mesías, pidiendo la salvación, oh sana, que quiere decir salva ahora, y vitoreándole como rey de Israel. Jesús hace la entrada cargado por un asno y se cumple esa profecía, como les dije ahorita, de Zacarías 9:9. Sin embargo, los discípulos pues no se habían percatado de que eso ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Se percataron después de que Jesús se había glorificado después de resucitado. Los fariseos consideraron que ya como que no se podía hacer nada más porque todo el mundo se había ido detrás de Jesús. Tenemos una multitud impresionada y tocada por los milagros de Jesús, muy especialmente por uno de los más impresionantes, que fue poco antes de la celebración de la Pascua, donde Jesús había de ser apresado y condenado a muerte. Jesús es esperado por multitudes y proclamado rey de los judíos, recibido con vítores y algarabía. Sin embargo, unos días más tarde, parte de esa misma multitud estaría gritando en su contra, crucificarle. Qué ambivalente es el hombre. Cuán pronto se desvanece nuestra fe. Amados, la fe se alimenta con una relación con Jesús, con un conocimiento de su carácter, con la lectura de la palabra, porque todo esto propicia el conocimiento de Él. Solo así podremos, en los momentos de debilidad, de incertidumbre
y de duda, prevalecer en nuestra fe de que Él es el gran yo soy. Miren, y el asno normalmente no era utilizado por una persona guerrera. Este animal representaba a un hombre de paz o a un sacerdote o a un comerciante. También podía ser utilizado por una persona que, de importancia, pero con conexión de propósitos pacíficos. Un conquistador cabalgaría la ciudad en un caballo de guerra, o tal vez marcharía a pie a la cabeza de esas tropas. Pero este asno hablaba de paz. Él no vino, este comentario es de Tini, dice, él no vino como conquistador, sino como mensajero de paz. Montó un burro, no el caballo de la realeza, sino el del hombre común en un viaje de negocios. La popularidad de Jesús era ofensiva para sus enemigos. Los hacía sentir que no estaban logrando nada. Nos alegra ver a los enemigos de Jesús frustrados. Y otro comentarista, Tasker, dijo, los fariseos estaban exagerando, por supuesto, pero las palabras, el mundo se va tras él, están ahí en el 19, así como las palabras de Caifás en el 11:50, fueron inconscientemente proféticas. O sea, ellos no lo dijeron con la conciencia. Es más, si ellos hubiesen sabido que ellos estaban realmente dando certeramente con algo que era sumamente más profundo y transformador, no lo hubiesen dicho. Ok. Ahora Jesús anuncia y confirma su muerte. Vamos entonces del 20 al 36. Dice así. Déjeme tomar un poquito de agua porque me duele un poco la garganta. Permítame un momento. Algunos griegos que habían ido a Jerusalén para celebrar la Pascua le hicieron una visita a Felipe, que era de Betsaida de Galilea. Le dijeron, Felipe, Señor, queremos conocer a Jesús. Felipe se lo comentó a Andrés y juntos fueron a preguntarle a Jesús. Jesús respondió, miren cómo él responde. Ellos le van a preguntar que si dejaban que los conocieran y mira cómo Jesús le responde. Ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda los que no le dan la importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar? Padre, sálvame de esta hora. Pero esa es precisamente la razón por la que vine. Padre, glorifica tu nombre. Entonces habló una voz del cielo. Ya he glorificado mi nombre y lo haré otra vez. Al oír la voz, algunos de la multitud pensaron que era un trueno, mientras que otros decían que un ángel le había hablado. Entonces Jesús les dijo, la voz fue para el beneficio de ustedes, no mío. Ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será pues expulsado. Y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Con eso quería dar a entender de qué forma iba a morir. La multitud respondió, según entendimos en las escrituras, el Mesías viviría para siempre. ¿Cómo puedes decir entonces que el Hijo del Hombre va a morir? Además, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesús contestó, mi luz brillará para ustedes solo un poco más de tiempo. Caminen en la luz mientras puedan, para que la oscuridad no los tome por sorpresa, porque los que andan en la oscuridad no pueden ver a dónde van. Pongan su confianza en la luz
mientras aún haya tiempo. Entonces se convertirán en hijos de la luz. Después de decir estas cosas, Jesús salió y desapareció de la vista de ellos. Ok. Hello. Escuché, ¿alguien quiere decir algo? Bueno, sigo. Algunos griegos que fueron a Jerusalén a celebrar la Pascua le preguntaron a Felipe por Jesús, porque ellos querían como conocerlo personalmente, ¿verdad? Pero Jesús no le dijo, voy a conocerlo. Jesús lo que hizo fue la declaración, el anunciamiento de su muerte. Había llegado la hora. Antes de ese momento, Jesús había estado por ocasiones escondía, ¿verdad? Porque no era el momento, pero ya ese sí era el momento y él no iba a esconderse más. ¿Ok? Y estaba diciendo, Jesús respondió con esa declaración de que había llegado la hora. ¿De qué? De su muerte. Pero lo hizo en forma de la parábola del trigo, que fue la que le leí. Y advierte que el que quiera servirle, debe servirle y estar dispuesto a morir. O sea, él habla de su muerte, que era necesaria, porque esa muerte daría vida. Y lo compara con el trigo, que tiene que caer en tierra y morir para entonces que germine y dé vida. Pero también le habla a las personas, a los que lo escuchan y a nosotros, de que el que quiera recibir la vida también debe estar dispuesto a morir. ¿A morir a qué? Al pecado. Y a morir si fuese necesariamente con la muerte natural para no negar a Cristo, para no negar su evangelio, para sacrificarnos por otro, por la salvación, por el mensaje. ¿Ok? Dice aquí, Jesús respondió con la declaración de que había llegado, ajá, ya eso lo leí, perdónenme. La glorificación de Jesús señalaba que sería glorificado en la cruz. Algo que el mundo solo podría ver como una humillación vergonzosa, Jesús lo veía como ser glorificado, y de hecho lo era. Así como una semilla nunca se convertiría en planta a menos que muriera y fuera enterrada, así la muerte y la sepultura de Jesús sería necesaria para su glorificación. Antes de que pueda haber poder de resurrección y fruto, debe haber muerte. Todos los que de ustedes deseen tener a Cristo como su Salvador deben estar dispuestos a servirle. No, escuchen esto lo dijo Spurgeon también. Dice, no somos salvos por el servicio, pero somos salvados para el servicio. Lo voy a repetir de nuevo. No somos salvos por el servicio, o sea, por obra no somos salvos, pero somos salvados para el servicio. Aleluya. Profundo, ¿verdad? Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Esta es la promesa increíble. La recompensa por servir a Jesús es recibir el honor del Padre. Este honor es tanto una recompensa como un reconocimiento. Ok, y entonces vamos al verso 27, que es un verso súper poderosísimo. Es poderoso. Jesús confiesa, miren, que se siente triste. Y pregunta si debería orarle a su padre para que lo librara, que fue lo que pasó en el Getsemaní también, ¿verdad? Juan aquí no cuenta que ese momento en que Jesús se fue a Getsemaní, como lo cuentan los otros evangelios, pero sí habla de esto, que Jesús sí lo hizo, obviamente lo había hecho también en Getsemaní, de que debo, ¿sabes?, solicitarle a Dios, quita de mí esta copa. Si pudiera, quita de mí esta copa, o sea, que lo librara de ese tipo de muerte, porque él sabía que era angustiosa. Pero él mismo contesta que esa era precisamente la razón por la que él vino. Y termina diciendo,
Padre, glorifica tu nombre. O sea, haz tu voluntad y no la mía. ¿Ok? Ahora está turbada mi alma. Jesús recibió esta hora crucial, sin embargo, lo turbaba porque sabía que se involucraban las agonías de la cruz. Juan no nos cuenta sobre la oración de Jesús en el Getsemaní, como les dije ahorita, pero la idea detrás de esa oración se expresa en esto que acabamos de estudiar. Bien, la próxima. Dice, y entonces se escuchó esa voz del cielo, aleluya. Ya he glorificado mi nombre y lo haré otra vez. Unos creyeron que fue un trueno y otros que era un ángel que había hablado. Jesús les aclaró que fue para beneficio de los que estaban allí y no para él. Hace entonces otra gran declaración, que este acontecimiento era parte del plan para juzgar al mundo, cuando Satanás será expulsado y que cuando él, Jesús, fuera levantado de la tierra, resucitado, atraería a todos a él. Miren, en esta ocasión fue la tercera la tercera vez en que la voz audible de Dios había afirmado a Jesús. La primera fue en el bautismo. Este es mi hijo amado, ¿verdad? La segunda fue la transfiguración y ahora antes de entregar su vida por nosotros. Podríamos definir cuando Jesús habla de el príncipe de este mundo, podemos definir este mundo en el sentido en el que Jesús habló de él como cultura de oposición a él, a Jesús. Esta cultura tiene un líder y ese líder es el príncipe de este mundo y ese es Satanás, el gran adversario de Dios. Donde nosotros en la escritura le voy a dar varios pasajes en la escritura en que habla precisamente de que Satanás es el príncipe de este mundo. Y mira cómo lo dice en Juan 14:30 también habla de eso. En Juan 16:11. En 2 Corintios 4:4. En Efesios 2:2 y en Efesios 6:12. ¿Okay? Juan 14:30, Juan 16:11, 2 Corintios 4:4, Efesios 2:2 y Efesios 6:12 habla de esto también. Ok. Habló una voz de, perdón, esta es la que, no, ya está, la próxima, perdón. El enemigo Satanás, miren, ya fue vencido, aunque él sigue por ahí hasta que Jesús vuelva, que ahí es que, ¿verdad? Ese es el juicio real, pero comenzó allí y cuando Jesús resucitó, fue declarado, fue decretado, ya fue vencido. Eso no hay quien lo despinte. Colosenses 2, del 2 al 14, vívidamente describe la derrota de Satanás en la cruz. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, confiando sobre ellos en la cruz. Eso dice Colosenses 2:12-4. Esa es la sentencia de Satanás. Los que allí estaban no entendían que él habría de morir porque sabían que el Mesías era eterno. ¿Quién entonces ese es el Hijo del Hombre que moriría? Miren, a las personas regularmente, el pueblo más o menos se le había enseñado solo los pasajes de la ley, o sea, del Antiguo Testamento que hablaban del triunfo del Mesías. La mayoría de ellos ignoraba los pasajes que hablaban de su sufrimiento, como el Salmo 22 e Isaías 53. Y eso los hacía preguntarse si Jesús realmente era el Mesías, el Hijo del Hombre. O sea, no era que en las Escrituras el Viejo Testamento no se leía, pero no le habían dado mucho énfasis a esas partes. Por eso parte del pueblo estaba como
como ignorante y confundido ante la declaración del mismo Jesús de que él tenía que morir. Hay muchos pasajes que hablan de la perpetuidad de su reino, como Isaías 9:7, Ezequiel 37:25, Daniel 7:14. Ellos probablemente confundían unos con otros y de ahí esa confusión. El Mesías no podía morir, pensaban ellos, pues la Escritura decía que su trono, reino y reinado serán eternos. Esta multitud que entusiastamente saludó a un conquistador político no quería considerar su muerte sacrificial, porque no encajaba con la idea de cómo debía ser el Mesías según ellos. Ahora, Jesús contesta autoproclamándose luz y anuncia que esa luz brillaría para ellos un poco de tiempo más, o sea, que él habría estar entre ellos poco tiempo más. Les exhortó a caminar en esa luz antes que la oscuridad llegara, que pusieran su confianza en él, en la luz, mientras hubiera tiempo, para que se convirtieran en hijos de luz, para que fueran verdaderamente transformados. Jesús les aseguró que solo estaría con ellos por un poco más de tiempo y que esa luz de su ministerio terrenal estaba por extinguirse. Debemos creer en Jesús mientras la luz aún está aquí, porque no durará por siempre. El Espíritu de Dios no siempre luchará con el hombre, Génesis 6:3. Y de nuevo responderá su llamado mientras aún nos llegue el llamado. Después de eso, Jesús se va de la vista de ellos. Y así concluye, ¿verdad? Este pasaje que me tocó, ¿verdad? Ministrarles en esta noche. Yo quiero decirle, hermanos, que yo me disfruté estudiar esto y profundizar y buscar más información. Yo hasta entrevisté a uno de los pastores porque tenía un poco de duda con lo de la profecía cuando decía que Caifás había profetizado de la muerte. Entonces yo quería estar bien segura, ¿verdad? De que qué tipo de profecía era ese, ¿verdad? Como la profecía que Dios, del Espíritu Santo pone para que sea declarado. Eh, y sí, entonces llegué a la conclusión de que inconscientemente Caifás estaba precisamente hablando de una muerte que para él era un asesinato decretado por ellos, por los fariseos, pero que para Jesús era la entrega de sí mismo por amor a nosotros. También una de las cosas que a mí me marcó mucho mientras estudiaba esto es ver la mentalidad de su propio pueblo, de un pueblo donde él, desde que él había hablado con Abraham y lo había sacado de su parentela y toda esa historia tan poderosa de Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, todas las historias que son verídicas, o sea, no digo el nombre, la palabra historia porque como cuento, no, sino historia como algo real. Este, de este pueblo judío, cómo se levantó, cómo se creó, y siendo Dios su Dios, sacando la cara por ellos, abriendo el mar rojo, bueno, cada cosa. Y ahora venía a ser el cumplimiento de esa promesa del Mesías y cómo ese pueblo no podía entender. Pero me pregunto, ¿y nosotros? ¿Acaso nosotros con tanta más prueba que ellos mismos, porque tenemos la de ellos y la que ha seguido, también no dudamos muchas veces? No somos mejores que ellos, pero la gloria es del Cristo que nos ha venido a ver.
La gloria es de ese resucitado que nos vino a reconciliar con el Padre. La gloria es del que nos ha dado esa vida eterna y estamos esperando que vuelva por nosotros, por su novia, para estar en la eternidad con él. Bueno, hasta aquí entonces esto. Si tienen alguna pregunta, si yo no puedo contestársela, pues tenemos aquí los otros maestros que me pueden ayudar. Amén, amén. Gracias, Pastora Norma, por la clase. Como siempre, saben que a mí me gusta sacar algunas cositas. Ustedes no se han preguntado, como yo me he preguntado, cuando María derrama el perfume y dice la Biblia que fue el salario de un año. Usted imagínese el salario de cualquier persona, ahora mismo, de ustedes mismos. Piensen el salario de un año. ¿Cuánto puede ser? 25,000, 30,000, 40,000, dependiendo de la profesión que tenga. Y que usted gastara todo ese salario, ¿verdad? En comprarle un regalo a Jesús. Yo me pongo a pensar eso nada más y pienso, es el 10% y la gente llora. Imagínate si se le pidiera el salario de un año. Entonces, Mm, ¿De dónde ella sacó el salario de un año? Pues obviamente siempre hay especulaciones, pero hay que ir siempre a la tradición hebrea, a la tradición de la cultura en ese tiempo, porque cuando Lázaro muere, esa era una familia adinerada. ¿Por qué? ujú, Porque se nota que Jesús había visitado a Lázaro varias veces y que él no iba solo, iba con los discípulos y ellos atendían a los discípulos. Pero cuando el hombre de la casa muere, la herencia cae sobre las mujeres que estaban allí, que eran Marta y María. Y cuando las mujeres quedan solas, pues obviamente se le entrega a un hombre más cercano en la familia para que las atienda, para que las cuide. Eso es obvio que posiblemente al ellos perder la esperanza de que su hermano murió, ella guardó parte de la herencia que le tocaba y quizás de ahí fue que sacó el salario de un año para comprar el perfume. Pero pues usted tendrá alguna otra información en confianza, puede decirla sobre el costo, ¿verdad? Y la idea de ungirlo, porque Jesús dijo, me está ungiendo para mi sepultura. Ahora, viendo lo que estaba mencionando la pastora sobre cuando él entrada triunfal sobre el asno, aquí hay una comparación paralela. Y con esto, pues, dejo abierto a que hagan preguntas o comentarios, ¿verdad? Con relación a la clase. La comparación paralela es que cuando Roma iba a coronar un rey, el César o el que nombrado para ser coronado entraba a la ciudad sobre un caballo. Obviamente, caballo es realeza. Entraba en caballo y la gente lo alababan, decían, Hail Caesar, Hail Caesar. Él caminaba en caballo por toda la ciudad, todo el mundo tenía que recibir al que iba a ser coronado y él llegaba hasta la escalera, no me acuerdo bien el nombre, cómo se llamaba, pero llegaba hasta la escalera donde él iba a ser nombrado rey o César delante de las personas. Fíjense que Jesús entra montado en un asno, más humilde que un caballo. Ese es nuestro Dios. No nació en un palacio, nació en un pesebre. O sea que cuando el César se baja del caballo, sube las escaleras y en el tope de las escaleras arriba tenía que estar allí dos personas, las dos personas que más confiaba, ¿verdad? Para su gobierno, para estar junto a él con su gobierno. Y Jesús fue a la cruz. ¿Y qué había allí? No dos personas que quizás más confiaba, pero habían dos ladrones. Fíjese la comparación paralela, pero a la misma vez es como que no contrasta una con la otra. ¿Qué pasa? Que antes de coronar al rey, uno de los dos
traía una copa de vino y esa copa de vino se la entregan al que va a ser nombrado César o nombrado rey. Y él tomaba la copa de vino, pero no la tomaba porque los reyes en aquel tiempo siempre tenían desconfianza de que fueran asesinados por veneno y por eso tenían personas que probaban la comida, que probaban las copas antes de que el rey la tomara, porque si había veneno, pues lamentablemente, ¿verdad? El siervo que se la probaba era el que moría, ¿verdad? Y entonces buscaban a la persona que estaba cocinando, que sirvió, ¿verdad? El asunto es que el rey levanta la copa delante de todos y lo que hace es que la vierte en el piso, ¿verdad? Y entonces cuando la vierte es como diciendo, aunque son de mi confianza, no confío en ellos, ¿verdad? Pero vino también es de realeza. ¿Qué le sirvieron a Jesús? Todos sabemos que lo que le dieron fue vinagre, ¿verdad? Y lo coronan, ¿verdad? Coronan al rey, pues entonces lo nombran como el nuevo César o el nuevo rey. Y cuando Jesús está en la cruz del Calvario, ¿verdad? Todos sabemos que le pusieron una tabla que decía, he aquí el rey de los judíos. ¿Qué gritaron los fariseos? No, 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 no. Escriban allí, él dice que es el rey de los judíos. ¿Y qué le dijo el César? Lo que escrito está. So, fíjense la comparación paralela de un rey terrenal y de un rey espiritual que viene del cielo. O sea, Dios no tuvo que hacer nada pomposo, sino que demostró que aún en la humildad se manifiesta la voluntad de nuestro Padre. Así que dejándole esas curiosidades, ¿verdad? De hecho, eso es un estudio completo. Yo le estoy dando simplemente la sinopsis aquí en 2 o 3 minutitos, pero es estudio completo desde que el César va entrando y todos los pasos subiendo la escalera. Hay un estudio completo que es paralelo con lo que Jesús hizo, que caminó con el asno y todo el mundo gritando, Osana, Osana. Al rey le decían, Hail Caesar, Hail Caesar. Nada. Así con estos detallitos, dejamos abierto a cualquier comentario. Levanta la mano o quítale mute a su micrófono eh, para que puedan entonces decir algún comentario o alguna pregunta que tenga. Déjame ver el chat aquí. Si alguno tiene pregunta, en confianza. Dice poderoso, aleluya, amén. Santo, santo, aleluya. Excelente, pastora. Me encanta tu entusiasmo, emoción y amor. Gracias. Amén. No hay pregunta en el chat, pero quiero saber si alguien más tiene algún comentario o pregunta. De hecho, llegamos a las 8, no tenemos que coger mucho tiempo, tenemos esa media horita de gracia para si alguien quiere decir algo. Vamos a ver por aquí. Nadie tiene la mano levantadita. Nadie tiene pregunta. Pues, pastora, parece que entendieron bien la clase. A ver. Así que, ya que no hay preguntas, damos gracias, ¿verdad? La semana no la que viene, sino la clase próxima va a ser por nuestra profesora Mildred. Así que, Mildred Valle, te esperamos en el día que es. Yo tengo 2 comentarios que yo busqué. Seguro, el 19 de septiembre con Mildred Valle. Ajá, dime. Guillo por aquí, ¿cómo están? Buenas noches, Dios los bendiga. Amén. Me puse me curiosidad, yo soy bien curioso buscando información y yo aprovecho el profeta Google para buscar información. Dice aquí, mira, dice aquí, entre los comentarios que habla del acto de María, dice que probablemente María derramó sobre Cristo todos sus ahorros. Ajá. O sea, entonces busqué el nardo, perdóname, el alabastro es el envase donde venía el perfume. Dice que es un tipo de piedra blanca muy fina, compacta, a veces translúcida, de apariencia marmórea, que se utiliza para hacer esculturas caras. Estamos hablando que tanto el envase donde venía el perfume como el perfume como tal fue para María deshacerse de todo, sus ahorros, todo lo que ella pudo haber tenido en su vida para vivir el resto de su vida, no sabemos cuántos años, ella lo gastó para
para luego, mira dónde voy, mira dónde, como lo siento, ¿verdad? Lo que Dios quiere decir no es, después de agarrar todo lo que tenía, es como si Dios ahora mismo tú fueras, vendieras todas tus propiedades, te deshacieras de todo lo que tú tienes y vas y se lo entregas al Señor y con tu cuerpo mismo te entregas allí y le dice, aquí estoy, en sacrificio. Entonces, cuando ella hace ese acto de perfume y el alabastro, y ella se entrega en sus pies, ¿qué le dice? Yo me entrego completa a ti. Yo me derramo, yo dejo de ser yo para ser para ti. Entonces, es un acto de adoración a lo máximo. O sea, estamos hablando de que ella es como morir a ella misma para que vivas tú. Lo mismo que Jesús hizo en la cruz. Según ella lo hizo por él lo hizo por ella en la cruz días después. O sea, y ese es el tipo de adoración y acto que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que él Amén. busca. Amén. Y yo creo que con ese comentario cerramos con broche de oro. Hermano, haga lo que hizo María, entréguese por completo, nunca pongas excusas, ¿verdad? Para que tu vida completa sea de dependencia al Rey del universo, nuestro Jesucristo. Murió en la cruz del Calvario y derramó sangre inocente por ti y por mí. Amén. Así que Dios los bendiga en esta noche. Gracias, Norma, Pastor Norma. Gracias a los hermanos que se conectaron y nos vemos el día, dije, ¿verdad? El día 19 de septiembre a la misma hora y por el mismo canal a todo color. Amén. Dios les bendiga a todos.